Muy buenos días. Nuestra lectura en este lunes está en Nehemías, capítulo 2, versículos 11 al 18. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. No estemos más en oprobio, o como decíamos ayer, acabemos con esta desgracia, pongamos fin a esta desgracia. Nuestra idea principal en el mensaje de ayer en la Iglesia Revive fue: no hay triunfo sin lucha, no hay oportunidad sin oposición. No hay victoria sin vigilancia. No hay gloria sin cruz. Cuando el pueblo de Dios dice: acabemos con esta desgracia, levantémonos y edifiquemos, Satanás dice: me levantaré y haré oposición. Ya el apóstol Pablo nos habla de que la vida cristiana es un campo de batalla. Hay olor a pólvora en la vida del cristiano. Tenemos que usar las armas espirituales que nos garantizan la victoria. Tenemos que ponernos la armadura espiritual de la que Pablo habla escribiendo a los Efesios en el capítulo 6. Vamos a enfrentar oposición. Y es por eso que el libro de Nehemías se aplica de una manera tan directa a la vida cristiana, como hemos resaltado también ayer en el mensaje. Aquí encontramos a Nehemías con 3 días, después de aquel largo viaje, 4 meses de viaje, recorriendo 15 kilómetros aproximadamente cada día. Llega a Jerusalén y se toma 3 días para recuperar fuerzas y ponerse manos a la obra. El agotamiento físico hace imposible a cualquier persona progresar como quisiera. El cansancio nos priva de una clara perspectiva, aumenta la ansiedad, convierte las oportunidades en cargas insoportables y acaba con la paz interior tan necesaria para enfrentar la vida, para enfrentar la batalla y para alcanzar el éxito en la vida cristiana. Tenemos que tener sabiduría. Descansar es de sabios. No debemos exagerarlo, por supuesto. Elías también se había sentido cansado tras el esfuerzo físico, mental y emocional del Monte Carmelo. Él había obtenido una victoria extraordinaria sobre los sacerdotes de Baal.
Habían sido 3 años de sequía, de oración, de estar escondido, sabiendo que su vida corría peligro. Y finalmente, cuando todo aquello se resuelve, y luego de aquel viaje apresurado a Jezreel, queda literalmente sin fuerzas. Además, la reina Jezabel le había amenazado de muerte, y tal cúmulo de desdichas era ya más de lo que Elías sentía posible soportar. Poseído por un temor irracional, busca refugio en la soledad del desierto. Necesitaba dormir, comer adecuadamente y los cuidados providentes del ángel del Señor. Y es ahí donde tenemos el ejemplo de la necesidad de un descanso que nos permita ser objetivos, mirar las cosas con una mirada diferente, encontrar la fortaleza y la paz interior que necesitamos para seguir adelante en la vida cristiana. Jesús enfatizó la importancia esencial del descanso. Él también lo necesitaba e instaba a sus discípulos a encontrar un lugar donde reposar y orar con tranquilidad. Al enterarse de la cruel muerte de Juan el Bautista, Jesús se retiró de allí en una barca solo a un lugar desierto. Y a la vuelta de sus discípulos tras su viaje misionero, informándole todo cuanto ellos habían hecho y enseñado, Jesús era consciente de que necesitaban descansar. Ocupados en atender las necesidades de otros, ni siquiera tenían tiempo para comer. Pero Jesús sabe cuál es la necesidad principal. Venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Nehemías también tenía una necesidad espiritual. Él necesitaba la dirección de Dios. Y para encontrarla necesitaba también estar en reposo, en descanso y en paz. Aprende a tomar un tiempo para estar a solas con el Señor, para reflexionar en su presencia, para que su Espíritu hable a tu corazón a través de su palabra y te dé la guía, la orientación que necesitas para seguir adelante en tu ministerio, en tu servicio, afrontando los desafíos de la vida y la batalla espiritual que sin duda el enemigo también ha de presentar. No dudamos de que ese tiempo Nehemías lo utilizó para una comunión íntima con Dios. No le declara a nadie el proyecto que tenía en mente. Y luego evalúa las necesidades. Hace una investigación, versículos 13 al 16. Ha finalizado el periodo de descanso. Y ahora la tarea obligada era examinar el estado en que se encontraban las murallas, calcular el número de obreros, el material necesario para una empresa realmente descomunal. Sanballat y Tobías se alarman muy comprensiblemente ante el nuevo cariz que están tomando las cosas, no siendo además los únicos en oponerse a ese nuevo proyecto. Es muy probable que estos personajes contaran con sus propios espías dentro de la ciudad. De ahí que fuera vital que Nehemías no desvelara sus planes hasta haber conseguido contratar los obreros y el material necesario. El trabajo de inspección lo hace de noche, acompañado de unos pocos hombres de su confianza. Pueden que hubieran venido ya con él desde Susa, o más probablemente que fueran gente del lugar, conocedora del terreno y al tanto de las zonas que necesitaban ser reparadas y que, dado su actual estado, eran verdaderamente impracticables. Una tarea ejecutada de noche garantiza que no va a haber testigos que hagan preguntas indiscretas respecto a esa inspección de la ciudad que están llevando a cabo unos extranjeros desconocidos recién llegados de Persia.
Por otra parte, no era una tarea que Nehemías pudiera asumir en solitario. Necesitaba gente a su alrededor que le ayudara a llevar a buen término la empresa que había nacido en su corazón 8 meses atrás. En ningún momento se espera de nosotros que asumamos en solitario la totalidad de cualquier trabajo. Las imágenes a las que se recurre en el Nuevo Testamento para ilustrar la realidad de la iglesia enfatizan que estamos unidos, la interdependencia, como un factor vital de la vida corporativa de la iglesia. Somos miembros de un cuerpo que funciona en base a una dependencia mutua. No somos unidades aisladas, sino bloques indispensables en la construcción continua de ese templo vivo que es la iglesia. Creyentes hermanados que se sirven unos a otros y dan juntos gloria a Cristo. En un momento en el que acometía una empresa que suponía un peligro, Nehemías apreciaba de forma muy particular la integridad de esos pocos. Nos necesitamos unos a otros en la obra de Cristo. Allí donde tú estás puedes apoyar. Yo doy tantas gracias a Dios por los hermanos que nos escriben, que nos bendicen semana tras semana en los comentarios de este devocional. Me hacen mucho bien. No tengo tiempo de responderlos, pero leo cada uno de ellos y doy gracias al Señor por ellos. Son de mucho ánimo saber que hay hermanos que están recibiendo alimento espiritual, que crecen, que se gozan en el Señor. Hacedlo, seguidnos apoyando, lo apreciamos enormemente. Ahora, Nehemías tenía en su corazón la plena convicción de que la reconstrucción de los muros era un proyecto que venía de parte de Dios. La forma en que Dios había movido primero su corazón y luego el del rey para dar autorización y proveer materiales y protección para el viaje eran recuerdos recientes de esos meses anteriores, pero que sirven de respaldo para emprender la tarea y mover a otros, ya que solo, como hemos dicho, no la podría realizar. No debiéramos entrar en ninguna actividad secular ni espiritual sin buscar el secreto del Padre. Desde Él llega la guía y el sello de la aprobación. Cuando alguien afirma que Dios le ha dado un llamado, la pregunta es, ¿hay alguien que te respalde? ¿Quién confirma ese llamado? ¿Estás seguro de que no es solo una ocurrencia tuya? Por eso Nehemías cuenta su testimonio y las evidencias que lo apoyaban. Y eso resultó en que movió a todo el pueblo y la respuesta fue: levantémonos y edifiquemos. Ahora la visión no era solo de Nehemías, ahora la visión era de todo el pueblo. Para concluir la reflexión personal, el duro trabajo de reconstrucción del muro y puertas conllevaba un compromiso espiritual, un esfuerzo material y sacrificios personales. Lo mejor de sí mismos tenía que ser puesto al servicio de la obra. Como pueblo santo debían entregarse a la tarea encomendada sin reserva alguna. No era momento para titubeos ante la presión del enemigo. El Señor demandaba dedicación plena y en ese espíritu esforzaron sus manos en aquella buena obra para bien. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, gracias por esta historia que se aplica a nuestras vidas hoy con poder y claridad motivadora. Si hay muros en ruinas o puertas quemadas por el enemigo, que sepamos levantarnos y edificar bajo tu dirección y protección. Que sea así en cada una de nuestras vidas. En tu nombre.
Amén. Os espero mañana, Dios mediante, manteneos bendecibles.